Queridos amigos, muy buenas tardes. Hemos venido, como ustedes recordarán, desarrollando en los últimos encuentros el tema de la evolución de la inversión en el Uruguay. Uno de los principales, yo diría de los genuinos, fundamentos del crecimiento económico que ha tenido el país durante el transcurso de la última década. Un motor fundamental de ese crecimiento. La propia inversión ha tenido una evolución realmente incomparable con lo que ha sido el mediocre comportamiento que el país tuvo desde este punto de vista durante décadas. Y es bueno recalcar esta evolución, estas características, estos resultados, y sobre todo, como lo hemos venido haciendo, las políticas públicas que han permitido llegar a estos resultados, porque vivimos tiempos en que se plantea el debate acerca de si esos resultados son realmente consecuencia de políticas públicas o simplemente constituyen la consecuencia de lo que se ha llamado un ambiente internacional favorable. Se ha usado la figura del viento de cola, y nosotros discrepamos radicalmente con esta interpretación que estoy mencionando en este momento, porque por buenas que sean las condiciones internacionales, o por malas que lo fueran, si es que así se percibiera en la realidad, siempre los resultados que experimenta un país están asociados a decisiones políticas internas, sea al contenido de esas decisiones políticas o incluso a su ausencia. Y esto no es un juego de palabras, porque el no tener políticas para perseguir determinados objetivos o el no poner en práctica instrumentos de política para alcanzar ciertos objetivos también es una política. Reitero, no es un juego de palabras, es una política el no tener políticas al respecto. Pero con referencia a la inversión, vaya si Uruguay las tuvo. Y aquí tenemos, y por eso he abordado este tema con mucho detalle en las pasadas semanas, y lo haré hoy también cuando estemos concluyendo este análisis, es, decía, uno de los casos más claros de respuesta a medidas de política puestas en práctica en el país en los últimos años, que nacen con aquella ley de inversiones de 1998, pero después adquieren mucha fuerza en 2007 y 2012 con la puesta en práctica y la renovación de criterios especiales de tratamiento tributario a la inversión de acuerdo con prioridades que el país entendió debía poner en práctica y perseguir, como por ejemplo el empleo, la innovación, la descentralización, el cuidado ambiental, criterios en función de los cuales se asignaron puntajes a los proyectos presentados para ser promovidos, y en función de esos puntajes se resolvieron los tratamientos fiscales favorables de los que yo estoy hablando. Y hemos venido recorriendo diversos instrumentos a partir de esas circunstancias que puso en práctica el país, incluyendo la exoneración del impuesto a la renta de las actividades económicas, incluyendo la exoneración del impuesto al patrimonio cuando corresponde a las obras civiles o a la incorporación de equipo que forman parte de esos proyectos de inversión. Hemos analizado también la existencia, el estímulo a la instauración de parques industriales, de modo que quienes forman parte de esos parques industriales reciben también estímulos muy importantes para realizar sus trabajos, sus inversiones y obtener resultados positivos.
El último de los instrumentos que analizamos al despedirnos el miércoles pasado fue el que respondía fundamentalmente a beneficios tributarios para los exportadores, incluyendo la devolución del impuesto al valor agregado que pagaron los exportadores cuando compraron componentes de sus bienes de exportación o sus servicios de exportación, la devolución en general de impuestos indirectos a los exportadores a través del reintegro de un porcentaje sobre el valor de la exportación, y también beneficios tributarios como los que significa el régimen de admisión temporaria, un régimen por el cual entran libres de impuestos bienes al país con la condición de que formen parte de un producto exportado en un lapso de 18 meses como máximo. Esta admisión temporaria le ha permitido a Uruguay obtener muy buenos resultados, sobre todo en su integración con los países vecinos. Y les decía que hoy quiero culminar este análisis planteando otros dos regímenes muy especiales que tienen vigencia en Uruguay y que se agregan a los que ya vimos para fundamentar un estímulo tan importante a las inversiones que han generado, como ya lo hemos dicho, una evolución excepcionalmente favorable de esta variable durante la última década. El primero de estos dos regímenes especiales que yo quiero mencionar es el que responde a la existencia de puertos y aeropuertos libres en el Uruguay. Vamos a empezar por decir que en materia de puertos, los únicos puertos libres de la costa atlántica de América del Sur son los que tiene Uruguay en funcionamiento. Pero al mismo tiempo, una ley posterior declaró al Aeropuerto Internacional de Carrasco en régimen también de aeropuerto libre. ¿Qué quiere decir puerto libre y aeropuerto libre? Quiere decir que allí pueden depositarse mercaderías exentas de todo tributo y recargo aplicable a la importación y de todo tributo interno, como por ejemplo el impuesto al valor agregado. Se supone, por supuesto, que esta exención refiere a las mercaderías mientras estén depositadas en esos puertos y en el aeropuerto de Carrasco. Supone también que dentro de esas áreas hay libre tránsito de las mercaderías sin exigencia de autorizaciones ni trámites formales. Las personas del exterior que estén operando están exoneradas del impuesto al patrimonio y del impuesto a las rentas empresariales. Y en tanto estén en esos recintos, se permite con esos bienes realizar operaciones de depósito, reenvasado, remarcado, clasificado, agrupado y desagrupado, consolidado y desconsolidado, manipuleo y fraccionamiento de las mercaderías. Esto para un país que pretende ser un país de distribución en la región y que pretende darle a su producción logística toda la importancia que su potencialidad merece, es un régimen absolutamente fundamental. Porque la logística es eso, la logística es transporte, es comunicaciones, es distribución, es mecanismos de absorción de mercaderías o bienes y proyección de las mismas hacia otros destinos. Y todo eso es un servicio que al país le deja muy buenos resultados, le deja mucho empleo, le deja muchos ingresos. Y el otro régimen especial que yo quiero mencionar y con el cual voy a culminar este análisis es el régimen muy conocido como de zonas francas. Zonas francas son recintos físicos, áreas físicas, en las que se instalan usuarios. Los usuarios que se instalan en las zonas francas
están exentos totalmente del impuesto a las rentas empresariales, del impuesto al patrimonio, de aranceles a las importaciones y, como dice la ley de creación de zonas francas, de cualquier otro impuesto creado o a crearse en el futuro. ¿Cuál es la condición para disfrutar de este régimen tan excepcional? Por supuesto que los resultados obtenidos, por ejemplo, en términos de producción industrial o en términos de producción de servicios en esas zonas francas, vayan al exterior. No pueden ingresar en el territorio no franco del país, porque si ingresan en el territorio no franco del Uruguay, tienen que pagar todos los impuestos que se les han establecido como impuestos exentos mientras estén localizados en la zona franca. Allí pueden desarrollar actividades industriales, comerciales o de servicios. En las zonas de Montevideo y Canelones, por ejemplo, hay 4 experiencias extraordinariamente importantes en la materia, que son Zona América, Aguada Park, el Parque de las Ciencias y la zona libre del World Trade Center en el barrio del Buceo, que son precisamente ejemplos, reitero, en las áreas de Montevideo y Canelones acerca de estos regímenes especiales que yo estoy comentando. En el país hay otras experiencias. El Uruguay tiene alrededor de una decena de estos recintos donde se opera con la exención tributaria de la que yo di cuenta. Son regímenes especiales, tanto lo de puertos y aeropuertos libres como los de zonas francas, que se agregan a la admisión temporaria, a las exoneraciones tributarias si se cumplen con ciertas condiciones o criterios que el país establece, que le han dado contenido a la política de atracción de inversiones en el país. Y los resultados han sido extraordinariamente importantes. Yo reitero, queridos amigos, este es quizá uno de los principales ejemplos de que las transformaciones del país, en este caso la inversión y el crecimiento, se logran haciendo política, se logran definiendo políticas públicas con contenidos especialmente diseñados para apuntar a las finalidades que se persiguen, en este caso aumento de inversión y crecimiento. Pero no cualquier aumento de inversión, sino aquel que conviene al país, aquel que es coherente con los criterios que, según los cambios que va experimentando la realidad, Uruguay necesita. Una vez necesitó mucho empleo, más recientemente necesitó mejor empleo, se cambiaron los criterios. Antes el tema ambiental no era tan importante, hoy el tema ambiental es fundamental en diferentes áreas de la economía nacional. En el pasado quizá no se le daba importancia a la innovación, hoy no puede ser otro el camino que recorra el país en su aproximación a niveles más altos de desarrollo económico y social. Esto se logra, reitero, haciendo política. No piensen cuando digo esto en términos partidarios. Haciendo política quiere decir definiendo medidas a poner en práctica que persigan esta finalidad. Esto no cae del cielo, queridos amigos. Hay que lograrlo trabajando y actuando sobre esa realidad. El miércoles que viene volveremos a estar juntos para abordar otro de los temas fundamentales de nuestra economía nacional. Hasta el miércoles.